La mudanza a Vermont fue inesperada y aterradora. Habíamos abandonado la seguridad de nuestro hogar en Florida por un misterioso empleo que mi esposa Ana había obtenido en una pequeña empresa en medio de la nada. Con nuestro hijo Luis recién entrado en la adolescencia, emprendimos el viaje hacia una nueva vida, dejando atrás familiares, amigos y recuerdos. Era un viaje largo, pero a última hora de la noche llegamos a nuestro nuevo hogar, una antigua cabaña victoriana con vistas a un oscuro y espeso bosque. Encontramos la cabaña apartada de la carretera principal y medio oculta por los altos árboles, dándole un aspecto solitario y siniestro a pesar de su belleza. Fue en esa primera noche cuando Luis nos llamó a su habitación. Estaba quejándose de que alguien estaba rasguñando su ventana. Nosotros, cansados y escépticos, no encontramos nada cuando salimos a mirar. Supusimos que eran solo ramas de los árboles agitadas por el viento. Pasaron los días y el rasguño en la ventana de Luis se volvió más frecuente. Una noche decidí quedarme despierto y vigilar. Seguro que podría encontrar una explicación lógica, o eso fue lo que pensé. Pero lo que presencié me heló la sangre. Desde el borde del bosque, una figura alta y delgada emergió. Su rostro, apenas visible bajo una capa de sombras, se acercó sigilosamente a la ventana de Luis y con unas largas y delgadas uñas comenzó a rasguñar el cristal. Atónito, salí corriendo de la casa, pero la figura ya había desaparecido en la oscuridad del bosque. Luis estaba aterrorizado y desde ese momento se negó a dormir solo en su habitación. En su ventana quedaron una serie de largas marcas, como un recuerdo espeluznante de la terrorífica figura. Investigué en la ciudad y descubrí que nuestro hogar tenía una historia lúgubre. Se decía que una anciana vivía allí antes que nosotros y que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Los vecinos contaban que la vieron por última vez dirigiéndose hacia el bosque, y desde entonces extraños eventos comenzaron a suceder en la casa. Desde esa noche, nuestra vida cambió por completo. Pasamos noches en vela, esperando a que esa horrible figura volviera. Nunca supimos qué era lo que quería, pero una cosa era segura: el recuerdo de aquella cosa, con su rostro escondido y sus uñas raspando la ventana, quedará siempre en nuestras mentes. Y desde entonces he aprendido una valiosa lección. Siempre hay que prestar atención a las historias del lugar al que te quieras mudar, porque pueden ser mucho más reales de lo que crees. Hace varios años, mientras trabajaba como taxista en la agitada ciudad de Nueva York, me encontré envuelto en una historia que aún hoy perturba mis sueños. Fue una fría noche de invierno. La nieve caía densa y el viento aullaba entre los edificios. En mi taxi, llevaba a un anciano hacia las afueras de la ciudad. Tenía una mirada ausente y apenas hablaba, pero cuando cruzamos el límite de la ciudad, señaló una gasolinera abandonada y me pidió que parara allí. No había casas ni edificios cercanos, solo la carretera y la vieja gasolinera iluminada por la luz de la luna. El anciano salió del taxi sin decir una palabra y caminó hacia los baños de la gasolinera. Las puertas estaban rotas y la pintura desgastada. El lugar entero parecía haber sido olvidado por el tiempo. Observé desde mi taxi cómo entraba en uno de los baños y cerraba la puerta tras de él. La nieve comenzó a caer con fuerza y me dispuse a esperar. Sin embargo, después de 30 minutos, el hombre no regresó. Así que me dispuse a bajarme del taxi y caminé hacia los baños. Pensaba que ese anciano me quería robar la carrera. Lo llamé varias veces,
pero no hubo respuesta. Decidí golpear la puerta del baño, pero la puerta del baño estaba sin resistencia, así que decidí abrirla, y para mi sorpresa, el baño estaba vacío. No había señales del anciano ni ninguna otra puerta por donde pudiera haber salido. Busqué en los alrededores de la gasolinera, pero solo encontré el viento aullante y la nieve cayendo sin cesar. Desconcertado y atemorizado, volví a mi taxi y aceleré, alejándome de esa gasolinera olvidada. Fue en el retrovisor, donde vi algo que aún me hiela la sangre. Desde el oscuro interior de los baños, una figura salía. La figura del anciano, ahora acompañada por la silueta de una mujer de aspecto anciano. Ambos estaban de pies desnudos y con ropas andrajosas. El terror me invadió, así que aceleré lo más rápido que pude y me alejé hasta que la gasolinera desapareció de mi vista. Pero la imagen de las dos figuras quedó grabada en mi mente. Nunca volví a ver al anciano y aún hoy no sé qué sucedió esa noche, pero desde entonces evito las gasolineras abandonadas y por sobre todo las carreteras solitarias, porque nunca se sabe qué secretos se esconden en la oscuridad. Hace unas décadas, cuando aún trabajaba como periodista de sucesos paranormales para una revista poco conocida, tuve un encuentro que cambió mi percepción del mundo para siempre. Estaba investigando una serie de desapariciones que habían ocurrido a las afueras de Boston, todas ellas vinculadas a una antigua gasolinera que había sido abandonada a mediados de los años 70. La gasolinera estaba ubicada en una carretera desolada, a varios kilómetros de la ciudad más cercana. Muchos de los lugareños evitaban la zona, afirmando que estaba maldita. Una noche, armado con mi cámara y una linterna, me dirigí a la gasolinera para ver si podía encontrar alguna explicación a las desapariciones. El lugar estaba silencioso, con la excepción del chirrido ocasional de un insecto nocturno. Las bombas de la gasolina estaban oxidadas y la pequeña tienda que las acompañaba estaba desmoronándose. Mientras exploraba la tienda, escuché un ruido proveniente de la zona de los baños. Con mi corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia allí. Mi linterna proyectando un haz de luz tembloroso a través de la oscuridad. Al llegar, descubrí que uno de los bancos estaba ocupado. Una luz parpadeaba desde el interior y se podían escuchar muchos murmullos. Con un nudo en el estómago, toqué la puerta y ésta se abrió de inmediato. Allí, ante mis ojos, estaba un niño, no mayor de 10 años, jugando con un viejo camión de juguete. Me miró con una sonrisa en el rostro, como si mi presencia fuera la cosa más natural del mundo. Traté de hablar con él, pero cada vez que hacía una pregunta, simplemente sonreía y volvía a jugar con su juguete. Recogió el camión y salió corriendo del baño, desapareciendo en la oscuridad. Decidí correr tras él, pero cuando llegué al lugar donde debería haber estado, solo encontré el camión de juguete abandonado en el suelo. En los días siguientes, investigué la historia del lugar y descubrí que en la década de 1970, un niño había sido atropellado por un camión cerca de la gasolinera. Según los informes, llevaba consigo un camión de juguete idéntico al que encontré. Esa noche, dejé de considerar los cuentos de fantasmas como meros cuentos. Algo inexplicable había sucedido en esa gasolinera abandonada. Algo que va más allá de nuestra comprensión. Ahora, siempre que paso por una gasolinera abandonada, no puedo evitar pensar en aquel niño y en las sombras que habitan en los rincones olvidados del mundo. En mi juventud, solía trabajar como camionero,
recorriendo largas distancias por todo el país. Fue uno de esos viajes solitarios cuando sucedió algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre lo natural y lo sobrenatural. Viajaba por una carretera secundaria en medio de la noche, transportando un cargamento de productos agrícolas desde Kansas hasta Colorado. La carretera era larga y desolada, rodeada por campos de trigo a ambos lados. A medida que la noche se hacía más profunda, los faros del camión eran la única fuente de luz, apenas capaz de perforar la oscuridad. En un punto del viaje, mis ojos empezaron a pesarme, así que decidí buscar un lugar para descansar. Fue entonces cuando vi las luces débiles y parpadeantes de una vieja gasolinera abandonada a lo lejos. A pesar de su estado de abandono, parecía un buen lugar para estirar las piernas y tomar un breve descanso. Estacioné el camión y me adentré en la gasolinera. Las bombas de gasolina estaban oxidadas y las ventanas de la tienda estaban rotas. Todo estaba en silencio, excepto por el viento soplando a través de los campos de trigo cercanos. Fue entonces cuando noté que una de las puertas de los baños estaba entreabierta, oscilando suavemente con el viento. Intrigado, me acerqué y empujé la puerta. Dentro del baño, un grifo antiguo goteaba, y en el espejo vi un reflejo que me detuvo en seco. No era mi rostro el que se reflejaba en el espejo, sino el de una joven, pálida y de ojos tristes, que me miraba fijamente. Paralizado por el miedo, no pude hacer nada más que mirarla. Ella levantó una mano y apuntó hacia la puerta detrás de mí. Lentamente me giré para mirar, y cuando volví a mirar al espejo, ella había desaparecido. Con el corazón latiendo con fuerza, salí del baño y volví a mi camión. Cuando encendí el motor, una luz brilló desde el baño, y al mirar atrás, vi a la joven parada en la puerta, mirándome mientras me alejaba. Más tarde, en un café de la carretera, escuché la historia de una joven que había muerto en un accidente automovilístico cerca de esa gasolinera en los años 50. Desde entonces, muchos camioneros han reportado avistamientos de su espíritu en la antigua gasolinera. Nunca volví a tomar esa carretera en mis viajes, y cada vez que paso por una gasolinera abandonada, recuerdo a la joven y su mirada triste. Me hizo darme cuenta de que, en las carreteras solitarias, nunca estamos realmente solos. Solía trabajar como detective privado en una pequeña ciudad del Medio Oeste. Un caso en particular me mantuvo despierto muchas noches, y aún hoy en día, décadas después, me resulta difícil olvidarlo. Había una serie de desapariciones en la ciudad. Todas las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 25 años que, sin razón aparente, desaparecían en plena noche. La única pista que tenía era que todas las desapariciones ocurrieron cerca de una antigua gasolinera abandonada en las afueras de la ciudad. Una noche decidí realizar una vigilancia en el lugar. Estaba situado al final de un camino de tierra, y la única iluminación provenía de las estrellas y la luna. A pesar del frío, bajé del coche y me acerqué a la gasolinera con cautela. Desde fuera, el lugar parecía normal, si bien un poco lúgubre. Las ventanas estaban sucias y las bombas de gasolina cubiertas de polvo. Al acercarme a la puerta, noté que estaba entreabierta, así que empujé la puerta y entré. Dentro, el aire olía a humedad y abandono, pero había algo más, un olor metálico que no pude identificar al principio. Me adentré más en la gasolinera y pronto llegué al baño. Al abrir la puerta, me encontré la fuente del olor, líquido hemático por todas partes.
Habían marcas y arañas en las paredes y el espejo estaba roto. Pero lo más inquietante era un mensaje garabateado en rojo en el espejo, diciendo: "No mires atrás". A pesar de la advertencia, instintivamente miré a mi espalda, y en ese momento las luces se apagaron y una risa escalofriante llenó la habitación. Traté de salir corriendo, pero la puerta estaba bloqueada. En la oscuridad, escuché un susurro casi inaudible: "Eres el siguiente". En un acto de desesperación, logré romper la ventana y escapar de la gasolinera. Atrás quedaba la risa burlona y la oscuridad asfixiante. Al día siguiente, la policía allanó la gasolinera y encontró varios objetos personales de los desaparecidos. A partir de entonces, las desapariciones se detuvieron, pero la identidad del perpetrador y su paradero sigue siendo un misterio. La gasolinera fue demolida, pero la experiencia me dejó una cicatriz permanente. Todavía siento escalofríos cada vez que paso por una gasolinera abandonada, recordando el eco de esa risa espeluznante y la advertencia siniestra: "No mires atrás". Era un viaje de rutina. Iba de Dallas a Austin en un viaje de trabajo. Como periodista, a menudo tenía que hacer estos largos viajes para cubrir diversas historias. Era tarde en la noche y estaba tratando de llegar a Austin antes del amanecer. La carretera estaba bastante desierta, a excepción de unos pocos camiones de carga que pasaban de vez en cuando. Mientras manejaba, noté que el combustible de mi coche estaba por acabarse, así que decidí detenerme en la próxima gasolinera para repostar. A lo lejos, vi las luces de una gasolinera solitaria. Parecía abandonada, pero las luces estaban encendidas, así que decidí parar allí. Mientras me acercaba, noté que no había ningún otro coche en el lugar, solo una vieja camioneta aparcada al lado de la tienda de conveniencia. Después de reportar, entré a la tienda para pagar. El lugar estaba silencioso, las luces parpadeaban y las estanterías estaban semivacías. Mientras buscaba a alguien a quien pagar, escuché un ruido que venía del cuarto trasero. Se escuchaba como el ruido de alguien luchando. Mi instinto periodístico entró en acción, así que decidí investigar. Cuidadosamente me acerqué a la puerta trasera y escuché. Había voces susurrantes y el sonido de algo metálico cayendo al suelo. En ese momento, decidí llamar a la policía y reportar lo que estaba ocurriendo. Mientras estaba al teléfono, un hombre salió del cuarto trasero. Estaba nervioso, sudaba y miraba a su alrededor. Cuando me vio, se sobresaltó y trató de hablar, pero no salió ninguna palabra. Traté de mantenerme calmado y le dije que la policía estaba en camino. Justo en ese momento, la puerta trasera se abrió de nuevo y salió otro hombre apuntándome con una pistola. Le dijo al otro hombre que subiera a la camioneta y a mí me ordenó que tirara mi teléfono. Por fortuna, la policía llegó a tiempo. Se produjo un enfrentamiento. Los hombres fueron arrestados. Resultó que habían estado usando la gasolinería como una base para sus actividades ilícitas y habían secuestrado al dueño, a quien habían encerrado en el cuarto trasero. Esa noche podría haber sido mi última noche. Aunque estuve aterrado, al final conseguí una gran historia para el periódico, y a partir de entonces nunca volví a ver una gasolinera de la misma manera. Era una noche fría de invierno. La nieve cubría las carreteras de Minnesota como un manto blanco que absorbía el sonido y ahogaba las luces de los faros. Manejaba solo regresando de un viaje de negocios. El combustible de mi coche empezó a escasear y mi único objetivo
era encontrar una gasolinera antes de quedarme varado en medio de la nada. Vi unas luces parpadeantes a lo lejos. Era una gasolinera. Parecía abandonada, pero la luz de la señal de servicio todavía brillaba, como si fuera un faro en la tormenta. Aceleré, aliviado de no tener que pasar la noche atrapado en el frío. Cuando me acerqué, noté que no había movimiento. La tienda estaba oscura y las bombas de gasolina estaban cubiertas de nieve, pero no tenía otra opción, así que me detuve y salí del coche, decidido a intentar usar una de las bombas. Para mi sorpresa, la bomba de la gasolinera parecía estar en funcionamiento, aunque estaba cubierta de una gruesa capa de hielo. Comencé a llenar el tanque, pero al mirar hacia la tienda, noté un movimiento fugaz dentro de las ventanas oscuras. Desconcertado, dejé la bomba y me acerqué a la tienda. A través del vidrio cubierto de escarcha, pude distinguir una figura borrosa que se movía adentro. Llamé a la puerta y pedí ayuda, pero no hubo respuesta. Al final decidí entrar. Necesitaba pagar por el combustible. Al abrir la puerta, un golpe de aire frío me golpeó. Dentro, todo estaba oscuro y silencioso, excepto por un zumbido proveniente del fondo de la tienda. Caminé lentamente hacia el sonido, tropezando con estantes y objetos caídos en la oscuridad. Encontré la fuente del ruido, una vieja radio de transistores cubierta de polvo, pero que aún estaba en funcionamiento. Estaba sintonizada a una estación de emergencia. La voz del locutor hablaba sobre una alerta de tormenta y la necesidad de buscar refugio. De repente, un ruido me hizo girar. Detrás de mí, la figura que había visto antes se movía. Estaba envuelta en sombras, pero podía ver que era un hombre, alto y delgado. Grité preguntándole quién era, pero él no respondió. Solo se acercó lentamente. Era como una silueta amenazante en la oscuridad. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada con llave. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero no había ninguna. Solo la figura oscura acercándose lentamente, la radio chirriante y la tormenta afuera. En un acto desesperado, agarré una lata vacía de la estantería y la lancé hacia la figura. Escuché un golpe, un gemido y luego silencio. Aproveché la oportunidad para correr. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que se abrió. Me lancé a la nieve fuera de la tienda y corrí hacia mi coche. Encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor, vi la figura saliendo de la tienda, parándose bajo la luz parpadeante de la señal de servicio. A pesar de la distancia y la tormenta, me pareció ver en sus ojos una mezcla de sorpresa y, curiosamente, alivio. Manejé el resto de la noche sin parar, asustado y desconcertado. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que tenía la vieja radio de transistores en mi bolsillo. No recordaba haberla agarrado, pero allí estaba, todavía zumbando y ofreciéndome advertencias a quien pudiera escuchar. Aunque nunca volví a la gasolinera y no encontré explicación a lo que había sucedido, la radio se convirtió en un recordatorio constante de esa noche. La mantuve, un tótem de encuentro que todavía no comprendo. Un recordatorio de que en la carretera nunca se sabe qué sorpresas puedes encontrar. Y hasta el día de hoy, cada vez que escucho el sonido de una radio de transistores, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro, esperando ver a una figura oscura bajo la luz parpadeante de una señal de servicio.